Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 9 de junio de 2017. Estas son noticias y temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Álvaro Uribe les defiende ante el mundo el derecho que los colombianos tenemos a la verdad y a decir la verdad. Solo la verdad os hará libres. Este cuento del protegido de la Federación de Cafeteros y de Juan Manuel Santos de Néstor Osorio Londoño, que no ha pisado Colombia en los últimos 40 años, que no tienen ni idea de lo que es este país, diciendo que es que la ropa sucia se lava en casa, demuestra cuál es el tamaño político que tiene este sujeto. La ropa sucia se lava en casa. De manera que las cifras, que es con las que trabaja el presidente Uribe y que tienen fuente oficial, son para lavarlas en casa, para taparlas aquí adentro y para que no sepa la gente de nuestra miseria, de la miseria de un gobierno que arruinó el país, que lo entregó en manos de las FARC. Las FARC que lo tienen todo, son dueños de la costa del Pacífico, son dueños de distintos lugares del centro del país, andando en carros blindados, armados, como les da la gana, no han entregado armas, 2000 y tantas, dice la ONU que tienen, y la ONU y las FARC son la misma cosa, eso es el Consejo de Derechos Humanos, que es la cumbre del mamertismo internacional protegiéndose recíprocamente, las FARC y la ONU, Monsieur Arnaud y Monsieur Marqués, son muy parecidos en todo, como lo es también el ELN, que sale a estas alturas a decir que lo de Machuca fue un accidente y que no piden perdón. Quemaron vivas a 80 personas, pero eso fue un accidente, se equivocaron, seguramente estaban trabajando en un proyecto muy importante de desarrollo bioenergético en esa zona y tuvieron un accidente. Unos bandidos, unos sinvergüenzas que quemaron un pueblo y ahora no piden perdón. Y las FARC se toman el país porque se los entrega Juan Manuel Santos. Y Álvaro Uribe revela las miserias de ese gobierno, pero eso es atentar contra la patria. Álvaro Uribe, porque algunos lo están comparando con Piedad Córdoba, algunos pues tan idiotas como la noticia que transmiten. El presidente Uribe no está pidiendo que se le haga un bloqueo militar a Colombia, en absoluto. Está pidiendo que el mundo conozca la verdad, que se sepa cuál es la verdad y que los colombianos y que la opinión pública internacional reaccionen ante semejante estado de cosas. Ayer tuvimos concentración de maestros y de sindicatos. La huelga de los maestros sigue igual. El gobierno dice que aumenta los sueldos de los maestros. Descubrió, quién sabe dónde, 1.18 billones de pesos que va a dedicar a la educación. Y la ministra de Educación está muy emocionada. Pero no dicen a quién o a qué se los quitaron. Porque así es todo en Colombia. Esto es todo un sartal de mentiras y de embustes. Y por eso les molesta que un hombre independiente y libre como el presidente Uribe diga las cosas como las debe decir en los foros en los que actúa el presidente Uribe. Los trabajadores del aerocivil también están entrando a las huelgas y a las protestas. Este es un país en plan de protesta. Las declaraciones de Comey, esto es otra cosa, pues que no tiene ninguna seriedad. Los Estados Unidos embebidos en este problema con el señor Comey diciendo también tonterías, acusando a Trump, pero sin convicción, sin fuerza, ahí no hay nada serio.
que las conversaciones y que me dijo y que no me dijo, y que entonces lo que me dijo yo lo interpreté como que era una intromisión en mis funciones, porque eso me dijo y por el tono en que me lo dijo. Nada de eso es serio. Ahí no hay nada serio. La Corte dice que el Congreso puede cambiar las leyes de paz y menciona los argumentos por los cuales eso es posible. Hay uno solo, y es que el Congreso de la República está hecho para crear las leyes modificando las anteriores o derogando las anteriores, y derogándolas total o parcialmente, y derogándolas por vía expresa o por vía tácita o por vía estructural. Cuando se refiere íntegramente a una sola materia, quedan derogadas todas las normas que a esa materia se refieren. De manera que la Corte no está inventando nada nuevo, pero es importante que lo diga y que quede claro. Lo que ahora salga de fast track, con medio fast track, con lo que quiera, puede ser derogado por el próximo Congreso, que no va a tener más remedio que hacer trizas este esperpento de acuerdo con las FARC. Bueno, y plausible en la medida en que las FARC entregaran las armas y se entregaran realmente y fueran condenados, pero no al contrario, lo que eso es una impunidad total. Hay un caso aberrante, el del famoso alias Hernán, que por lo pronto asesinó a 8 concejales en el Huila y que causó los mayores asesinatos en Huila y Caquetá. Entonces queda libre porque ya cumplió 8 años, las maravillas de la paz. La ONU afirma tener 2.300 armas en sus contenedores. ¿Cuáles armas, señor Arnaud? Sea serio, díganos cuáles armas. El coronel Marulanda y muchos coroneles de la República le dijeron: denos los números de las series de las armas, están inscritos en ellas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo, señor Arnaud? Porque usted no es una persona seria, porque usted está alcahueteando a sus amigos de las FARC, con los que sus compañeros de expedición bailan, azotan baldosa, como decimos por acá. Usted no es una persona seria, y la Comisión de Derechos Humanos que está en la ONU aquí no está monitoreando nada, sino alcahueteando todo, alcahueteando la entrega de un país al socialismo del siglo XXI y a unos bandidos, a unos criminales, como no ha habido otros peores en la historia de América. La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, le pide al Tribunal Supremo de Venezuela anular el proceso constituyente. Desde luego el Tribunal Supremo de Venezuela no va a anular el proceso constituyente, van a insistir en eso, proceso que no es un proceso limpio, no es un ciudadano, un voto para elegir unos constituyentes, sino que eso está tiene la tela cortada en disposición del vestido que se va a poner Maduro. Y entonces son los sindicatos y las organizaciones estas o aquellas, y las votaciones importantes se hacen en las regiones donde el chavismo cree tener mayoría. En fin, trampa encima de trampa. Piedra en el zapato. La ex amiga de Chávez y de Maduro, la fiscal Luisa Ortega. Otro problema, otra pata que le nace al cojo en Colombia en materia de corrupción. Findeter, dirigida por Luis Fernando Arboleda, una persona de Manizales, de quien teníamos muy buena idea, pero oigan cifras. La publicidad de Findeter en 2011 era de 120.561 millones. Nos preguntamos, ¿para qué tanto? Findeter, ¿por qué tiene que tener publicidad y por qué tiene que tener pauta y por qué tiene que gastarse 120.000 millones en hacer propaganda? Pues bien, 2015 pasa la campaña de Santos, o para la campaña de Santos, 837.000 millones de pesos. Les repito, 837.000 millones de pesos. Eso es absolutamente indecente. Eso es indecente. La cifra sola. Que este señor merezca la cárcel o no merezca la cárcel, ese es otro asunto, y seguramente lo protegerán sus amigos, aunque su íntimo amigo es Roberto Prieto,
a quien no le soplan muy buenos vientos en el gobierno en este momento. Pero, ¿qué es esto, por Dios? 830.000 millones de pesos en publicidad de Findeter. ¿Esto qué significa? ¿Cómo juegan así con la plata de los colombianos? Y no hay plata para los maestros, y no hay plata para los policías, y no hay plata para los soldados, no hay plata para nadie. Este es un país arruinado, pero se gasta en publicidad Findeter 837.000 millones de pesos. A Luis Fernando Arboleda lo tienen también comprometido con el caso Isabel II. Hay investigaciones por Pasto y Armenia y por los Juegos Nacionales de Ibagué. Mejor dicho, se le vino la noche a Luis Fernando Arboleda, el director de Findeter. Enrique Peñalosa ha tenido el mayor desastre de un alcalde en el último tiempo. Se la estaba jugando todo a un impuesto de valorización. Decimos la palabra impuesto con toda la intencionalidad, no es que no sepamos distinguir un impuesto predial de una contribución de valorización, es que el impuesto predial de interés general es un impuesto. Lo disfrazó de contribución de valorización y esa sí que es una chambonada monumental. La valorización es una contribución que se paga por una obra que valoriza unos bienes, como su nombre lo indica. Cuando la valorización no tiene nada que ver con el valor de los bienes, no es valorización, sino que es impuesto. Pues bien, Peñalosa quería meternos un impuesto predial adicional de billón y medio de pesos, 1.500.000 millones de pesos, y el Consejo se lo hundió. El Consejo le hundió a Peñalosa su proyecto estrella. Peñalosa tambalea, señores, tambalea Peñalosa. En México, Ciudad de México, hay un nuevo templo azteca al dios Quetzalcóatl. Parece que es un descubrimiento antropológico importante. Siguen violentos ataques en Raqqa, Siria, donde tiene ISIS el último bastión en Siria. De manera que ISIS se está jugando sus restos en Irak, en Mosul, que es una batalla que no termina y donde hay centenares de miles de ciudadanos entre los dos fuegos, el fuego del gobierno de Irak apoyado por los Estados Unidos y el fuego de estos bandidos de ISIS. Y en Raqqa, donde puede estar pasando alguna cosa similar. Y también son los Estados Unidos los que combaten a ISIS en Raqqa. Ayer hubo ataque terrorista contra una base militar en Somalia, que dejó 70 muertos. Este es otro grupo terrorista, el de Al-Shabaab, parecido al grupo de ISIS. Y finalmente, hablaremos también del robo en Colpensiones. Es que esto es un robo y otro robo y otro robo. Todos los días tenemos un motivo de escándalo con los dineros públicos, porque la orden es repartir mermelada sobre toda la tostada. Es decir, así como en el gobierno de Uribe la consigna era trabajar, trabajar y trabajar, en el de Santos es robar, robar y robar. Y el pueblo lo sabe, y la gente por eso no quiere pagar impuestos, no quiere que se le roben su plata. La primera condición de un Estado para cobrar impuestos es que tenga legitimidad, es que se trate el dinero público como un dinero sagrado, como un tesoro que hay que respetar. Por eso lo llaman el Tesoro Nacional. Aquí vivimos de robo en robo. Hoy estamos saludando dos escándalos nuevos, el de Findeter y el de Colpensiones. Y entonces, siga la lista interminable de exacciones y de robos. Y a propósito de todos estos temas, también nos vamos a referir a los problemas de Odebrecht. El señor de Odebrecht dice con toda claridad que le pagó $1 millón a Sancho para una encuesta en favor de la campaña presidencial de Santos. Por eso está destituido Santos. Está destituido. A la luz de la constitución política del país, Santos queda destituido, como debió haber sido destituido en el 2010 por la plata que le metieron a unos afiches con la misma procedencia ilegítima, porque esto
En esto vamos de robo en robo, hasta el robo final, seguramente. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a un personaje muy importante. Se llamó Eric Hobsbawm. ¿Quién es este señor? Un historiador. ¿Por qué es importante? Porque escribió la más importante de los obras, que se llama Historia del siglo XX, el siglo más violento de la historia humana. Yo no lo diría. Lo que pasa es que suceden los acontecimientos del siglo XX con una capacidad tecnológica infernal para matar semejantes. En todos los siglos tuvimos circunstancias similares, solo que no había cómo matar tanta gente como lo hubo en el siglo XX, con las reglas formales, las guerras formales, especialmente las dos guerras que llamamos mundiales, y con todas las guerras y guerritas de las guerras frías y menos frías. Eric Hobsbawm y la historia del siglo XX. Hablaremos de ese tema en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos como todos los días a que nos sigan a través de los distintos diales en Colombia, a través de 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. También nos escuchan a través de Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 de la AM. Y recuerden también que pueden estar enterados minuto a minuto de lo que pasa en la Hora de la Verdad a través de Twitter, en @Hora de la Verdad. Las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés a un clic en nuestras redes sociales. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 19 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos, así es. Bueno, y por cierto, aquí siempre lo dijimos y el gobierno lo negó insistentemente. Habrá impunidad en el proceso de paz. ¿Recuerdan ese proceso de paz con las FARC? ¿Cómo está ocurriendo? Hay impunidad. Miles de guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad están saliendo libres y Estados Unidos apenas se da cuenta ahora que por cierto, el tema le afecta directamente. El embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, cuestionó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber ordenado la libertad del guerrillero Julio Enrique Lemon Moreno, alias Nader, quien en su lista de crímenes tiene el secuestro de un estadounidense y por lo tanto es requerido por una corte de Estados Unidos. Dijo el embajador de Estados Unidos que la corte no consideró la gravedad del caso del secuestro de un ciudadano norteamericano. Este fue un delito despiadado e inhumano contra una víctima y añadió que la decisión de la corte es inconsistente con el proceso de paz y por ello se podría debilitar la credibilidad de los procedimientos especiales judiciales asociados con dicho acuerdo. En otras palabras, una dura crítica a la Justicia Especial para la Paz y a la Corte Suprema de Justicia, que se saltó a la torera el pedido de extradición que tiene esta joyita de guerrillero. Y finalizó el embajador diciendo claramente que Estados Unidos continuará persiguiendo este caso para que alias Nader enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos por los que está acusado. Estas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia no son una simple pataleta y son más serias de lo que parece. ¿Cómo va a manejar esto el gobierno de Colombia frente a Estados Unidos o de pronto también frente a otros países, ¿no?, que tienen los mismos reclamos? ¿Es o no es esto una clara muestra de impunidad? Pregunto. ¿Y qué va a pasar con la larga lista de guerrilleros que están pedidos en extradición? Esa es la pregunta, Monserrat. ¿Qué va a pasar con todos los guerrilleros que el gobierno, las cortes de los Estados Unidos están pidiendo en extradición? No se le olvide que esto lo manejaba Obama,
que es pues de aquel equipo, ¿no? De manera embosada o desembosada, que es de aquel equipo. Entonces el señor Whitaker está descubriendo lo que debió descubrir hace mucho tiempo, pero era que entonces estaba a las órdenes de Obama y ahora está a las órdenes de un gobierno republicano. Bueno o malo, pero que tiene otra orientación. En todo caso, los Estados Unidos se preguntan ¿por qué la impunidad? Como nos preguntamos todos en Colombia. ¿Por qué esta impunidad? Uno de los peores asesinos es que son tantos, y los crímenes son tan graves, son tan horrendos, que cuando uno dice uno de los peores hay que recordar que ese uno de los peores es uno de los centenares peores de criminales que son los miembros de las FARC. Y los del ELN, por supuesto, y los narcotraficantes en general, que son los que azotan este país de 49 millones de colombianos, a los que están entregando en manos de estos criminales, porque literalmente los están entregando en sus manos. William Calderón, desde Barranquilla, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 9 de junio del año 17. Efectivamente, doctor Londoño, en el marco del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se realiza en la ciudad de Barranquilla, con la participación de palmicultores de Ecuador, Guatemala, México y Perú, la Hora de la Verdad conoció un estremecedor informe en el que se relata cómo el cultivo de la coca se apoderó de Tumaco. Según la comunicadora oficial del evento, Lourdes Molina Navarro, en Tumaco se murieron con la pudrición del cogollo 35.000 hectáreas del cultivo, siendo reemplazadas en su mayoría el mercado de la coca, que los palmicultores de Tumaco están en la peor de las peores, en la ruina. De que se tenga historia es el comentario general. Doctor Londoño, nos ahogamos en un mar de coca. ¿Dónde está el gobierno? ¿Y dónde está el generalísimo Naranjo que... ¿En qué va esto? ¿Usted habla de coca, Naranjo? Sí, señor. Bueno. Pero estuvo allá en Tumaco. Pues claro. Visitando a sus compañeros de empresa, según dicen ellos. Porque estamos diciendo lo que las FARC dicen del general Naranjo, que es coca Naranjo. Eso lo dicen las FARC. Y tenemos los documentos producidos por las FARC en Europa donde se refieren al general Naranjo, vicepresidente de la República, como el general Coca Naranjo. Lo cierto pues es que Tumaco es una de las regiones más azotadas por el país. Es la capital nacional y probablemente mundial de la coca. Y entonces, ¿qué pasa con los que están trabajando honradamente por crearle un horizonte a toda esa gente en Tumaco? Con los palmicultores y con los pesqueros y con los madereros que quieren hacer las cosas bien y con los productores de caucho, ¿no? Para ellos no hay nada. Aquí no hay ventajas sino para los cocaleros. Eso es la verdad, y Tumaco se volvió un infierno. Y no olvide que Tumaco está en el sur, muy cerca de la frontera con el Ecuador. Ahí está todo. Bueno, y en el Ecuador, no se le olvide, no hay moneda nacional, sino que lo que sirve de moneda es el dólar. El dólar. Y por eso, y los dólares son los que produce la cocaína, de manera que haga cuentas, saque resultados y usted comprenderá en qué dejó convertir Santos el sur de Colombia y la situación de los productores de palma de aceite en una región rodeada de coca por todas partes. Ahí sí, como diría Maduro, por los 5 puntos cardinales, ¿no? Bueno, de manera pues que esa es la situación. William, manténganos informados de lo que pasa en ese Congreso
de productores de palma de aceite que contra viento y marea quieren hacer patria en un país que se le entrega literalmente a los bandidos. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Europa amanece hoy hablando del autogol del año y no hablamos de fútbol, sino del garrafal error de cálculo de Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. Ayer hubo elecciones parlamentarias, May estaba convencida de que lograría obtener una mayoría absoluta y por eso adelantó 2 años las elecciones. Pero la apuesta no le salió bien. Aunque el Partido Conservador, liderado por May, ganó las elecciones, es un triunfo amargo. No solo no consiguió la mayoría absoluta que esperaba, sino que perdió escaños. Hasta el momento se conoce la asignación de 649 de los 650 asientos, con el siguiente reparto. Los conservadores logran 318 puestos, lo que significa una reducción de 12 asientos. Los laboristas, liderados por Jeremy Corbyn, obtuvieron 261 asientos. Eso es una ganancia de 29 puestos. Los nacionalistas escoceses, 35 puestos. El Partido Liberal, 12 y el Partido Unionista 10. Entonces, mientras que lo de May es un triunfo bastante amargo para Jeremy Corbyn y el Partido Laborista, la derrota es dulce y significa una gran ganancia en realidad. Nada más y nada menos que 29 asientos. Hay que recordar que Jeremy Corbyn, quien hubiera sido el nuevo primer ministro de Reino Unido si el Partido Laborista hubiera ganado la mayoría, es un socialista puro y duro que incluso dio un discurso cuando Hugo Chávez murió, ha alabado en diferentes ocasiones la dictadura que hay en Cuba y hasta el momento, por ejemplo, no ha condenado lo que sucede en Venezuela. Así las cosas, en Reino Unido el socialismo lamentablemente avanza. Y mientras tanto, en Venezuela intentan salir de ese socialismo. Ayer la dictadura opositora, la líder opositora María Corina Machado, a quien tuvimos como invitada hace poco acá en la Hora de la Verdad, fue retenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cuando se dirigía por carretera al estado Barinas. Recordemos que ella no puede desplazarse por aire, no le venden tiquetes por presión de la dictadura a las aerolíneas. María Corina estuvo en un trancón de 2 horas ocasionado por un retén de la policía y al llegar al retén, motorizados del Servicio de Inteligencia Nacional acuchillaron los neumáticos de los vehículos en los que se trasladaba ella con su equipo. Después de eso, María Corina intenta movilizarse en moto, pero funcionarios de la policía se lo impiden y la detienen. Y no contentos con eso, luego llegó un grupo de paramilitares a amenazarla. La líder opositora intentó mediar y conocer la razón de su detención, pero le fue imposible y estuvo transmitiendo todo lo que sucedía por sus redes sociales. De otro lado, ayer el también líder opositor Enrique Capriles denunció que llegaron a Venezuela nuevos equipos provenientes de China para reprimir las manifestaciones opositoras. 150 tanquetas serían ahora propiedad de la tiranía socialista. Mientras tanto, la Asamblea Nacional, haciendo lo suyo, aplicó una moción de censura contra el ministro del Interior, Néstor Reverol, por violar los derechos humanos de la sociedad venezolana. Eso significa que está destituido del cargo inmediatamente y no puede seguir dando órdenes de represión. Sin embargo, hasta el momento, la dictadura no se ha manifestado y como en Venezuela se hace lo que el tirano diga, hay que esperar a ver si esta decisión de la Asamblea Nacional es acatada. Hoy se cumplen 70 días de protestas y ya van 86 muertos. 86 muertos, el último, un adolescente, cuya muerte desató una oleada de furia en todo el mundo. En todo el mundo. Que yo sepa, el Papa Francisco no se ha manifestado. El Papa Francisco guarda silencio sobre estas cosas. Y los católicos venezolanos, que son la inmensa mayoría del país, se pregunta dónde está la voz del pontífice, dónde está la voz del pastor del rebaño, dónde, coqueteando con Maduro. Era lo que faltaba, un papa que no transmite el evangelio, sino que hace política socialista. Esto para los católicos es sencillamente demoledor y en Venezuela más todavía. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Y un día de alivio para los bogotanos que no tendrán que sacar de su bolsillo cerca de 1.3
billones de pesos. Lo sucedido ayer en el Consejo de Bogotá es la más fuerte derrota contra Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad, que pasa difíciles momentos en que sectores de la ciudadanía impulsan la revocatoria de su mandato por falta de resultados en la capital, acompañado también de sus enemigos políticos que le reclaman acciones para enfrentar temas como la seguridad y la movilidad que están en peores condiciones. Anoche, luego de una discusión que duró por lo menos 10 horas, el Consejo de Bogotá hundió el proyecto de valorización planteado por la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El presidente de la Comisión de Hacienda, Julio César Acosta, decidió levantar la sesión al asegurar que varios concejales no estaban seguros de la votación para dicha iniciativa. El proyecto de Peñalosa ni siquiera pudo ser votado como correspondía, pues el concejal Julio César Acosta, del partido Cambio Radical y presidente de la Comisión de Hacienda, decidió levantar la sesión y no votar el proyecto porque los concejales tenían más dudas que certezas para votar de manera positiva o negativa el proyecto. Expresó el cabildante el doctor Julio César Acosta. Después de debatir todas estas horas y de ver las dudas que tienen varios de los concejales, considero que lo más oportuno es levantar la sesión y que la administración distrital presente de nuevo este proyecto al Cabildo. Ayer fue el último día de sesiones ordinarias del Consejo de Bogotá, por lo que se archivó el proyecto que buscaba recaudar 1.3 billones de pesos para la construcción de 41 obras de movilidad e infraestructura. Otro duro golpe para Peñalosa. La administración distrital aseguró que como corresponde, van a volver a presentar este proyecto de valorización con algunas modificaciones teniendo en cuenta las dudas de los concejales. Peñalosa en la horrible noche. Buscan su revocatoria por un lado y el Consejo de la Ciudad decide decirle que no a su nuevo cobro de valorización que afectaría, hay que decirlo, a los estratos 4, 5 y 6. ¿Y cuándo son las próximas sesiones ordinarias del Consejo? Las próximas sesiones ordinarias del Consejo estarían para el 10 de julio. Es decir, ya, en un mes. Sí, señor. Entonces no se hundió el proyecto, sino que quedó pospuesto por un ratico. Pues digamos que sí se hundió, doctor Fernando, porque lo vuelve a presentar la administración, así lo dijo Miguel Uribe ayer, pero con modificaciones. Pero lo vuelve a presentar. Pero lo puede volver a presentar, sí, señor. Sí. En un mes. Sí, señor. Y no lo votaron en contra, no lo hundieron. No lo votaron en contra, sí. No se votó. El proyecto se hunde cuando lo votan en contra. Cuando no lo votan, pues quiere decir que queda pospuesto. De todas maneras, es un revés enorme para Peñalosa, que estaba fiado en que le aprobaran su proyecto para meterle a los bogotanos, que están tan ricos, un impuestico predial adicional de 1.3 billones de pesos y para construir, entre otras, un Transmilenio por la carrera séptima. Demar, ¿cuándo se va a hacer en Colombia un debate serio sobre el Transmilenio? Donde quiera que hay Transmilenio hay un desastre. Hay problemas, sí, señor. El Transmilenio no funciona bien en ninguna parte del país, en ninguna parte. Y en ninguna parte del mundo han copiado el Transmilenio. Es que hay una gran diferencia, ¿no, doctor Fernando? En otras partes del mundo, en las grandes capitales, el Transmilenio, lo que llamamos nosotros Transmilenio, son los buses para poder alimentar los grandes sistemas de transporte, el caso de los metros. Los metros. Aquí Peñalosa copió, mal copiado, un sistema de Curitiba, Brasil. En Brasil hay ¿cuántos metros? Hay 7 metros, 9 metros, no sé cuántos metros hay en Brasil. Y hay un Transmilenio que es Curitiba y eso fue lo que trajo Peñalosa. Y nos metió ese cuento del Transmilenio y el Transmilenio ha sido un desastre en todas partes. Donde hay Transmilenio hay problema. Hay problema en Cali, hay problema en Pereira. ¿Dónde no hay problemas con el Transmilenio? Problema en Cartagena. El Transmilenio no ha sido sino una fuente de frustraciones con unas inversiones gigantescas. El país se comió el cuento de Peñalosa. Supuestamente magíster y doctor en temas urbanísticos y ya tuvo que confesar que ni lo uno ni lo otro, ni maestría, ni doctorado, ni nada. Habrá que preguntar si es economista. Pero que tiene una especialización que se puede comparar con una maestría. ¿En dónde? No, eso fue lo que él dijo. ¿No? Eso fue lo que él dijo. Bueno. Pero hay que recordar que es que Transmilenio es como el gran orgullo de él, ¿no? De ahí que no lo suelte y se empeñe en que eso es lo máximo y es en una vender esa idea. obstinación, sí, en contra de la ciudadanía. Por eso, entonces la avenida Caracas, que debió ser la gran avenida para construir
un metro que resolviera los problemas fundamentales de la ciudad, le metió un Transmilenio que es un desastre. Entonces no saben qué hacer con el metro, ni por dónde pasar el metro, que no se tropiece con el Transmilenio. No, los daños que Peñalosa le ha hecho a esta ciudad, por favor, bueno, pero eso es lo que pasa. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Hoy el nombre de Colombia puede continuar haciendo historia en Francia. La pareja de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están disputando en este momento su paso a la final del torneo de dobles masculino de Roland Garros, segundo torneo Grand Slam de la temporada. Nunca antes una dupla colombiana en la rama masculina había logrado esto y hoy tratarán de avanzar hacia el título que nunca han obtenido en un torneo de este nivel. Los rivales a vencer para llegar a la gran final son el estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus. La pareja vencedora se enfrentará en la final al mexicano Santiago González y al estadounidense Donald Young, quienes clasificaron ayer jueves a la final. Robert Farah tendrá otra oportunidad en París de salir campeón. Ayer finalizó subcampeón en dobles mixtos haciendo pareja con la alemana Anna-Elena Groenfeld. Ya habían sido subcampeones el año pasado en el torneo de dobles mixtos de Wimbledon y en esta su segunda final de un torneo grande volvieron a ser derrotados. Y en enero Cabal alcanzó el título en el torneo de dobles mixtos del Abierto de Australia. El partido en este momento, doctor Londoño, se encuentra 6-4, el primer set a favor de los colombianos. Para terminar, y hablando de otro deporte, hay que destacar el comienzo ayer del golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien terminada la primera ronda está liderando el torneo St. Jude Classic, evento del PGA que comenzó ayer en Memphis, Tennessee. 3 estadounidenses y el colombiano comparten el liderato tras la primera ronda luego de realizar 64 golpes, 6 por debajo del par de la cancha. 6 birdies y el resto pares. Fue la gran ronda de Muñoz, quien obtuvo la tarjeta este año del PGA y que hasta el momento no le había ido bien en el tour más importante del mundo. Noticias que calientan el alma, doctor Londoño, y quiero despedirme contando el comentario que le hizo ayer el técnico de la selección de Venezuela sub-20 a propósito de Venezuela, que es finalista de ese mundial que se está realizando en Corea del Sur. El señor Rafael Dudamel le mandó un mensaje a el presidente de Venezuela, Maduro, y le dijo que por favor se desarmen, porque esta semana usted contaba, doctor Londoño, que un joven de 17 años murió en Venezuela y un joven de 17 años fue el que le dio la clasificación a Venezuela a la final. Bueno, eso es, el deporte une y la violencia política desune y vuelve pedazos un país como lo está volviendo pedazos el señor Nicolás Maduro, el nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos. Porque tal para cual las afinidades selectivas funcionan y se juntan. Mi Dios los cría y ellos se juntan. Y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, Generación del 14, Alfredo Ramos Maya. ¿Dónde está la plata de Isagen? ¿Qué se hizo la plata de Isagen? Nos dijeron que se vendía Isagen para desarrollar grandes proyectos de infraestructura. ¿Dónde está la platica? Alfredo Ramos Maya estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad.